Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a un nuevo martes de ODS. Hoy nos reencontramos con el eje Planeta, con este eje que este mes de junio nos invitó a vivir un mes del medio ambiente, plagados de muchas actividades que espero estén y hayan realizado en sus casas del cuadernillo de actividades. Yo ya llevo 3, me faltan muy poquitas para terminar mi cuadernillo. Así es que confío en que también para ustedes hayan sido importantes y lindos desafíos. Por favor, Francisco, cuéntanos con qué institución vamos a estar hoy día y quiénes del equipo Planeta nos van a acompañar en este martes de ODS. Hola Anita, gracias. Hoy vamos a estar con nuestros amigos de la Fundación Reforestemos. Hoy nos está acompañando Susan Wiley. Ella trabaja en la fundación y también nos va a estar acompañando dentro de este martes de ODS. Vamos a estar con Daniela Uvilla y con Nicolás Astudillo, parte del equipo del Eje Planeta. Hoy día nos vamos a marcar conversando sobre el ODS número 15, que es la conservación de ecosistemas terrestres, que este ODS nos invita a preocuparnos sobre la gestión sostenible de los bosques, parte de estos ecosistemas terrestres está considerado por los bosques, además también consideramos a la fauna. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los bosques, también nos vamos a centrar en lo que es este ODS se centra en la lucha contra la desertificación y revertir la degradación de los suelos, por eso la importancia también de nuestros bosques y de la flora nativa o la flora que tengamos en nuestro ecosistema. Eh, y ya nos vamos a empezar a meter en la conversación con Susan. Queremos ver cuáles son algunos de los puntos que podemos tener como en común desde nuestra mirada desde ODS y su mirada desde la fundación. Eh, que cuáles son algunos elementos que nos invita a este ODS, que es como velar por la conservación y restablecimiento de estos ecosistemas terrestres. Entonces, ¿cómo ya nos vamos metiendo a la labor que hace la fundación? Cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes. Primero, saludarlos a todos y agradecer por esta invitación. Eh, la verdad es que todos estos espacios de conversación, de reflexión, son una oportunidad para poder generar verdaderos cambios en las nuevas generaciones, en las generaciones que ya son más maduras, pero creo que estas conversaciones son muy relevantes, así que encantada de conversar con ustedes hoy día. Eh, bueno, un poco lo que habíamos conversado era poder contextualizar Fundación Reforestemos, de dónde nace o cómo surge. Fundación Reforestemos es una fundación sin fines de lucro que partió siendo un proyecto llamado Reforestemos Patagonia. Nosotros partimos, nuestra razón de existir fue a raíz de una tragedia ecológica enorme para Chile, de las más brutales que han habido, porque fue el incendio en Torres del Paine, el incendio del verano del año 2012, que fue un incendio que, bueno, duró todo el verano, duró toda la temporada, quemó más de 17.500 hectáreas dentro del parque, y en el fondo fue un incendio que a nivel de superficie tal vez no fue de los más grandes que hemos tenido en nuestra historia, pero a nivel de impacto en nuestro patrimonio natural, único, en el turismo, fue una cosa bastante, o sea, muy grave. Y a raíz de ese incendio se nos ocurrió a un par de personas eh, súper jóvenes, llenas de entusiasmo, yo en ese minuto no estaba, pero personas que estaban relacionadas con proyectos forestales en Patagonia, y dijimos, ok, ¿cómo poder ayudar? En el fondo una cosa es esperar a que el país, las autoridades hagan, en el fondo puedan reparar, pero la otra parte tiene que ver con todos los ciudadanos que somos nosotros. Y ahí se fue armando este proyecto que partió como una campaña ciudadana, donde lo que se hizo fue que en ese sentido siento que es muy similar a lo que ustedes hacen, que finalmente es movilizar comunidades, movilizar personas, en el fondo llamando a la acción, llamando a cualquier persona en Chile que estuviera en cualquier región o en el mundo, que a través de nuestro sitio web pudiese comprar un arbolito, se compra un árbol y en el fondo hicimos toda una cosa muy digital, entretenida, para que las personas que obviamente no están en Patagonia, porque es muy lejos, es parte de nuestra geografía como país, que hace que a veces estemos súper desconectados, desvinculados. Y, y lo que más queríamos era poder traer este problema o esta necesidad urgente a cualquier persona. ¿No? Y eso es Visibilizar el problema. de este sitio web que, bueno, que el año 2014 nos dio la felicidad de ganarnos un premio Boni, que es un premio de innovación, que en el fondo tenía que ver con esta conexión entre la innovación y la tecnología con un tema
tan distinto y tan relevante como el medio ambiente. Bueno, hicieron como, ese incendio marcó también como un antes y un después en cómo pensamos el cuidado de nuestro ecosistema, sobre todo si son eh, eh, ecosistemas protegidos por el Estado. Entonces, Exacto. genial que hayan podido tomar ese problema y hacerlo propio y como sacar la bandera de lucha y visibilizar ese problema que quizás pudo haber estado quizás 2 semanas en las noticias, un mes en las noticias, pero ahí ya hubiese parado, pero ustedes siguen con esa bandera de lucha por mantener y conservar esos ecosistemas. Para nosotros es como, nos dicen como no estamos solos, entonces súper entretenido. Exacto. De hecho, bueno, también es una tragedia, pero nosotros el año 2017 de Reforestemos Patagonia pasamos a ser Fundación Reforestemos, y eso fue porque se repitió un poco la estrategia o la mecánica que utilizamos a partir del incendio del verano del 2017, que se le denominó la tormenta de fuego, el incendio más grande en la historia de Chile en términos de superficie afectada. Se quemaron más de 600.000 hectáreas. Yo creo que nadie ha olvidado ese incendio porque estuvimos todo el verano con humo de incendio permanente. Y ahí, claro, en el fondo se repetía la historia, se repetía una tragedia y había que actuar. Y al final nosotros como fundación, yo te diría que yo creo que de las cosas que más nos identifican es esta pasión o esta capacidad de poder articular distintos actores, tomar el mundo público, tomar el mundo privado, levantar los lugares y poder salir a reforestar, a devolverle un poquito de bosque nativo a nuestra tierra. Genial. Entonces ahí se meten con otro de los objetivos que tiene este ODS, que es como la conservación también sobre todo los ecosistemas terrestres, también los ecosistemas montañosos, que ahí nos vinculamos como fuerte con lo que es Torres del Paine y todo ese parque. Eh, ¿Qué también están haciendo o cómo ven ustedes el apoyo o cómo desde la fundación se apoya la reducción de la degradación de los suelos? Yo creo que ahí hay unos temas que podemos generar que la gente quizás no lo sabe y no tiene conciencia de el efecto que producen los bosques. Absolutamente. De hecho, es súper bueno el punto porque, claro, en el fondo los bosques o los árboles son un bien básico que muchas veces no nos habíamos dado el tiempo de apreciar, de mirar, de cuidar. Durante siglos ha sido algo que todos hemos asumido que está ahí porque es parte de nuestro entorno y es como gratuito. Y la verdad es que los árboles y los bosques, sobre todo los bosques nativos, tienen un nivel de importancia para el medio ambiente enorme. La deforestación es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. La pérdida de bosque nativo es una manera de realmente atentar contra nuestra biodiversidad, con nuestro hábitat. ¿Y por qué? Porque los bosques en el fondo tienen múltiples servicios ecosistémicos. No solamente son árboles que, no sé por qué, muchas veces sabemos que absorben dióxido de carbono, que es como lo que más tenemos relativamente internalizado, y que es lo más relevante, lo más trascendental. Pero también los árboles y los bosques nativos son los que protegen nuestra fauna, nuestra flora nativa, nuestros hábitats, regulan napas subterráneas de agua, y dentro de esos servicios ecosistémicos está la protección de los suelos. En el fondo, evitar la erosión. Cuando un bosque nativo es un bosque maduro, que está sano, que tiene todos los componentes que tiene que tener para ser un bosque, son árboles que finalmente a través de sus raíces pueden retener la tierra, pueden mantenerla firme, fijar distintos otros elementos del bosque que son mucho más chiquititos y que son diminutos, pero que finalmente pasan a ser parte muy importante de los suelos. Y esa justamente es la razón por la cual evitan la degradación. Claro, ahí los chicos, yo no sé si todos los scouts que nos están viendo saben lo que son los servicios ecosistémicos, y fue por uno de los elementos que en nuestra publicación que lanzamos el día domingo, queríamos mostrar qué eran los servicios ecosistémicos, de qué se trataban, porque ya como tú decías, comúnmente tenemos como metido en la cabeza que ya liberan oxígeno, capturan CO2, pero hay un montón de otras cosas que están haciendo los árboles que nosotros no nos damos cuenta, que son estos servicios, este favor que nos hacen los árboles solamente por el hecho de estar. Sostienen mucha biodiversidad, entonces nos ayudan con mucha regulación del ecosistema, se da gracias a la presencia de los árboles y de los bosques. Entonces, para nosotros es poner este tema como en conversación, para nosotros es súper importante también como eje.
¿qué otra cosa están haciendo hoy como fundación? ¿Tienen alguna vinculación? ¿Son algún tipo de referente para el Estado o para el gobierno en temas de conservación? Mira, ¿Han avanzado algo en eso? sí, nosotros, bueno, nuestro principal como socio en esto es la CONAF. Nosotros partimos desde el año 2012 con acuerdos con la CONAF, ya que, bueno, ellos son los que cuidan y los como dueños de casa de todo lo que son las áreas silvestres protegidas. Por lo tanto, cada vez que plantamos en parques nacionales, reservas nacionales, siempre nuestro contacto y nuestra relación de trabajo es con la CONAF. Por otro lado, eh, como para que se hagan una idea, en Patagonia plantamos siempre en áreas silvestres protegidas, es decir, terrenos de CONAF, ¿ya? En la zona centro-sur, que es esta zona que yo les decía que se quemaron más de 600.000 hectáreas, ahí el tema es que tuvimos que abrirnos a otro tipo de lugares, a otro tipo de terrenos, porque no eran las áreas silvestres protegidas las más afectadas, sino que también habían otras zonas. Zonas que administran los municipios, zonas de alto valor ecológico como son las quebradas. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, para la zona centro-sur, trabajar directamente con la Universidad de Chile. Ahí hicimos una alianza con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, quienes tenían un predio de más de 400 hectáreas en el sector de Constitución, al lado de Santa Olga, que es donde había sido como el epicentro de todas estas cosas, y partimos plantando ahí. En el fondo siempre buscando acoplarnos o buscar estos espacios colaborativos donde podamos, por un lado, tener la certeza de que los recursos los estamos invirtiendo en lugares donde el uso de suelo va a ser per se para ese bosque, y que también responda a esta necesidad más de medio ambiente que se requiere. El tema de la conservación es un tema apasionante que en los últimos años ha tenido cada vez más fuerza. Dentro de nuestro directorio como fundación está la Bárbara Saavedra, que es la directora ejecutiva de la WCS, una de las ONG más grandes en el mundo de recursos naturales y de áreas silvestres protegidas. Y gracias a ella también hemos podido ir entrando en este mundo de la conservación, de la restauración, y es increíble como en estos 9 años casi que tenemos como fundación, como las temáticas o las prioridades han ido cambiando. En los primeros 2, 3 años nosotros mismos hablábamos de reforestar, reforestar, reforestar. Un poco lo teníamos puesto 100% en eso. Y de a poco el mismo camino nos ha ido mostrando que hay que entrar en estos temas de conservación, de restauración, y en todo este tema social, que finalmente es donde de nuevo tenemos este como match entre ustedes y nosotros, que es trabajar con las comunidades, con las personas, que finalmente son los agentes de cambio, los que van a poder realmente generar cambios de conciencia. Genial. Yo estoy muy entusiasmado con lo que hace la fundación. Ahora vamos a mostrarle un videíto que tenemos, que vamos a pedir a los chicos de comunicaciones que nos ayuden. Chiqui, adelante. Ese era un pequeño video que nos empezaba a mostrar qué eran los servicios ecosistémicos. Ahora le doy el pase a la Dani para que nos siga acompañando. Ya, no, en este momento voy yo. Sí. Sí, Nico, voy a poner la pantalla para ir acompañando tu presentación. Okay. Bueno, entonces en el video pudimos ver un poco sobre qué son los servicios ecosistémicos. En términos generales, al final
son todos estos beneficios que nos entregan y nos aportan los bosques, en donde podemos encontrar, como conversamos antes, la captura de dióxido de carbono, la emisión de oxígeno, todos estos productos que también podemos obtener de los bosques, la madera, la leña, el tema también de poder regular un poco funciones ecológicas, el no permitir la degradación de suelo, y también otro que no muchas veces se habla, pero también el valor paisajístico. Los bosques tienen un valor paisajístico y que finalmente aportan belleza escénica a las comunidades que viven en torno a eso. Entonces, quería preguntarle a Susan, entendiendo que los servicios ecosistémicos finalmente son como la interacción que existe entre los bosques y las personas, desde la fundación, ¿cómo se han podido vincular con las comunidades? O más allá, ¿cómo es el nexo entre poder restaurar sectores, poder restaurar bosques y cómo aportan las comunidades en ese sentido? Mira, nosotros la verdad es que hemos trabajado con harto énfasis en este tema, justamente por lo que hablábamos hace un rato, que en el fondo esto tiene que ver con un tema de restauración socioambiental. No podemos solamente restaurar la naturaleza y tampoco podemos restaurar solamente socialmente, sino que tiene que haber esa conexión. Y lo más importante, pienso yo, no lo más importante, pero dentro de las cosas más importantes es que sean las mismas comunidades las que valoren esos lugares, esos espacios, los cuiden y que se transformen finalmente en personas que se hagan responsables de mantener y de querer estos lugares. Entonces, en ese sentido, para nosotros siempre el pilar como comunitario es clave. Es decir, cuando nosotros identificamos un lugar donde vamos a plantar, por ejemplo, el caso de Limache. Limache sufrió un incendio también súper trágico en la temporada del verano 2019. Y a partir de ahí, el trabajo siempre se hace a través del municipio, la junta de vecinos, en esa oportunidad convocamos a través del INJUV también voluntarios, pero se le dio un espacio súper importante a la junta de vecinos y a los mismos vecinos, la misma gente que había perdido sus casas, que les habían, gracias al desafío Levantemos Chile, habían obtenido sus viviendas de emergencia, pero después venía esta parte que era restaurar y reparar el entorno, que la verdad es que, tal como tú decías, el beneficio de los árboles y de la naturaleza para todo el tema emocional, anímico, es clave, en el fondo. Entonces ahí ha sido súper bonito ver cómo al trabajar con las comunidades, ellos se transforman en estos como guardianes de lo que plantamos, y lo mismo lo hemos replicado en muchas comunas, en muchas regiones, donde siempre los invitamos a participar. Y la verdad es que trabajar con la naturaleza tiene ese beneficio, que es muy difícil que las personas no se entusiasmen, no se interesen. Cuando uno invita a plantar un sábado en la mañana en una avenida o en una ladera de un cerro, es súper lindo ver cómo llegan las familias, llegan niños, porque en el fondo saben que están sembrando ahí el futuro de su entorno. Claro, y en ese mismo sentido, me conversaba un poco sobre cuál es el impacto que tienen las comunidades locales, pero en la práctica también la fundación y todo esto relacionado como la reforestación, también es un referente como para concientizar y promover la educación ambiental. Tú me hablabas que, claro, participaban niños, participaban familias, y en la práctica eso también va aportando un poco a generar conciencia sobre la importancia que tienen estos tipos de ecosistemas. De todas maneras. De hecho, el año 2017 nos adjudicamos un fondo de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y que la verdad es que fue clave para poder darnos esta posibilidad de abrirnos a todo el tema de las jornadas de educación. Con esos fondos, en el fondo, lo que hicimos fue armar esta línea de trabajo asociada a hacer clases especiales que hablaran en los distintos colegios, que hablaran de los recursos naturales, de la biodiversidad, de los ecosistemas, y en ese sentido también tratamos de darle un montón de fuerza, gracias al apoyo privado de distintas empresas. Vamos a colegios, en general colegios vulnerables, hacemos una jornada de educación donde hay 2 módulos, uno es más teórico, se les enseña a los niños, con los jóvenes, y después se planta con ellos, dentro de su mismo establecimiento. Así que eso también se genera como un aprendizaje muy integral, que ha traído un resultado súper positivo. Mira ese coihue. Binario. Hermoso. Hermoso, sí. Yo creo que igual es importante la labor que realizan desde la fundación, porque
Eh, Creo que cuando uno realiza este tipo de labores, el vincularse con la comunidad y el dejar algo más allá que tan solo ese cambio en el ambiente, sino que también generar conciencia y transformar un poco la realidad de esas personas, por una parte, claro, en poder mejorar el entorno, pero también el mejorar y propiciar este tipo de cosas como son la educación ambiental. Sí, sí. El tema de la educación ambiental hoy día es un tema que está muy vigente, un poco por lo mismo que conversábamos, que en el fondo una cosa es ir a terreno a plantar, qué sé yo, y la otra es que todos nosotros, los ciudadanos, aprendamos a cuidar lo que tenemos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los incendios forestales. El 99,7% de los incendios forestales es causado por el ser humano. Y esto tiene que ver con, no solamente con intención, sino que también con malas prácticas, con desinformación, con que visitan estos lugares preciosos, hacen senderismo y no cuidan la basura, no se preocupan imagínate, o sea, hay personas que han generado incendios incluso apagando un cigarrillo mal, o sea, y eso en zonas del sur como la Patagonia, con los vientos que hay y todo, puede significar un incendio monstruoso. Entonces, claro, en el fondo ahí la educación ambiental cumple un rol clave. Claro, y me imagino que en todo este trabajo que han realizado durante todo este tiempo han tenido varios desafíos. Así que voy a invitar a la Dani a ver si es que podemos conversar un poco respecto a eso. Sí, bueno, hemos estado hablando un poco bastante sobre los incendios forestales, que son una de las principales amenazas que tiene en este momento el bosque nativo, tanto en Chile como en todo el mundo. O sea, en Australia tuvimos incendios el año pasado que también fueron desastrosos, y ahí nos damos cuenta que, claro, nosotros como somos chilenos, nos preocupamos mucho por nuestro bosque nativo, pero no estamos ajenos a lo que pasa a nivel mundial con respecto a las amenazas que tiene. Y actualmente el cambio climático, como ya también hablamos un poco, es una adicional a todas las otras actividades que afectan al bosque, como lo ha sido durante toda la historia el cambio socioeconómico, la ganadera, que ha deforestado muchas hectáreas. Yo creo que aproximadamente el 50% de la hectárea a nivel nacional, que antes estaban cubiertas por bosque, ahora están habilitadas para agricultura y ganadería. Y no es que ya no se habiliten más, sino que constantemente se están habilitando nuevas hectáreas, como por ejemplo, no sé, en la zona de Petorca, donde uno va por la autopista y ve alrededor muy verde, pero claro, uno ve verde y no es bosque nativo, son puros pastos que están en las laderas de los cerros y hasta arriba. O sea, prácticamente se han tomado todas esas laderas que antes eran bosques esclerófilos y que ahora son cultivos agrícolas, que aunque a mí me gusta mucho la palta, siempre como una como carga de conciencia, porque sé que es un cultivo muy agresivo como para el bosque. Y aparte que el cambio climático, hoy día como que estaba pensando, y es un círculo vicioso porque la deforestación provoca cambio climático, el cambio climático altera los servicios ecosistémicos de los bosques, y como que todo es un círculo vicioso que no sé en qué momento vamos a poder salir de ahí, porque actualmente el cambio climático es muy acelerado. O sea, los bosques no son capaces de rehabilitarse por sí solos con este cambio de temperatura, de los cambios no sé, de los vientos, de las precipitaciones. Entonces es como difícil imaginarse, si es que no le ponemos un freno a esto, cómo vamos a poder restaurar los bosques, o que o sea, solos por ellos, por sus propias capacidades, sean capaces de volver a su estado eh, como prístino, original. Yo no sé cómo han visto ustedes sobre todo esto. Bueno, de los incendios ya hablamos un poco, pero otras causas del cambio climático, los bosques en sus terrenos, cuando van a reforestar, ¿cómo lo han visto?
Mira, por un lado, un poco en línea con lo que tú decías en términos de colonización, de políticas públicas antiguas de la década de los 70, solamente en la región de Aysén hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas. O sea, el impacto que tuvo en Chile, todo lo que tuvo que ver el impulso económico a partir de nuestros bosques, fue de una magnitud impresionante que es muy difícil de revertir. Obviamente es casi imposible. Lo que sí se está haciendo ahora es a nivel de políticas públicas, en el fondo, empezar a restarle el porcentaje de bosque productivo a todo lo que es bosque en Chile. Hay un fenómeno que ha salido bastante en la prensa y en los estudios que tiene que ver con el bosque esclerófilo acá en la zona centro y que es cada vez más evidente y que tiene que ver justamente por los efectos del cambio climático. Los efectos del cambio climático no solamente repercuten en lo que es la sequía, que es la falta de agua, sino que también en todo lo que tiene que ver con la radiación. En el fondo, con temperaturas de más de 38 grados, con una radiación ultravioleta muy agresiva, es lo que ha hecho que incluso vaya cambiando el color del follaje de estos bosques esclerófilos, que tú como ingeniera forestal sabes incluso mejor que yo, que son bosques que son siempre verdes. Y en estas dos últimas temporadas se ha visto que especies como el quillay, el peumo, que son especies tremendamente fuertes, muy adaptadas a toda esta zona, me refiero a zona centro, entre la región metropolitana, quinta región y región de O'Higgins, incluso ya estamos llegando al Maule, con estos niveles de, literalmente, ver como que se quemaran, porque en el fondo cuando empiezan a tomar este color rojizo en su follaje, es un color que no les corresponde, incluso muchas especies perdieron hojas en el verano. Entonces todo eso tiene que ver directamente con lo que tú me preguntabas de consecuencias del cambio climático, por sobre bosques que han sido nuestros per se. La verdad es que, claro, nosotros como fundación tenemos ese sueño de poder aportar de alguna manera. Obviamente el problema es un problema muy significativo, muy grande, pero que creemos que de todos depende ir, en el fondo, revirtiendo un poco este fenómeno y tratar de ayudar. Y cuando tú decías, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se corta con este círculo vicioso que estamos en el fondo insertos? Y yo creo que justamente es eso, es impulsando proyectos que reforesten, que restauren, porque muchas veces se habla de que los bosques se pueden regenerar solos, por ejemplo, después de un incendio o después de algún evento. Pero la verdad es que los bosques a veces necesitan estos proyectos de reforestación para poder darles más fuerza y que puedan efectivamente salir y regenerarse solos. Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con hablar de estos temas y darle la mayor importancia posible al tema de las especies nativas, porque las especies nativas no tienen un impacto negativo en el medio ambiente, al contrario, tienen el impacto positivo. Incluso para los que nos están escuchando, especies nativas significa especies que son propias de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema, desde que se formó el mundo, este país. Las especies introducidas, las especies exóticas, son especies que no son parte de nuestro hábitat y que muchas veces juramos que lo son. Que son muy comunes, pero... Al punto de que, yo siempre lo digo, en la región metropolitana el 86% de las especies que tenemos son exóticas, son introducidas. O sea, todo lo que uno ve, los plátanos orientales, los liquidámbar, los eucaliptus, todo eso es introducido. Entonces, con efectos del tiempo, a largo plazo, estamos ya viendo los efectos, que en el fondo, como son árboles que no son propios de nuestra fauna, empiezan a secar el suelo o lo empiezan a erosionar, o otras especies que sí son nativas empiezan a no darse porque este otro personaje que está metido ahí no es parte de su hábitat. Entonces, ese es un poco el llamado y un poco el trabajo que tratamos de hacer nosotros con las municipalidades, por ejemplo. Si ya van a hacer áreas verdes, si ya van a plantar algo dentro de sus plazas, que sea nativo, siempre. Sí, de hecho estuve leyendo mucho sobre la degradación de los bosques y los efectos del cambio climático y efectivamente uno de los efectos importantes, bueno, obviamente es la pérdida de biodiversidad. O sea, habíamos visto que en los últimos años se han extinguido muchas más especies que a lo largo de toda la historia. A nivel mundial me refiero, y bueno, en Chile obviamente no queda ajeno. Y el cambio, como el cambio de distribución de los ecosistemas también ha sido muy importante. Por ejemplo, claro, el bosque esclerófilo
se ha ido yendo más hacia el sur, como que todo ha ido yendo más hacia el sur por el mismo tema de la sequía, que obviamente en el norte es más importante. Entonces estamos viendo cambios geográficos de la vegetación a raíz del cambio climático. Y bueno, de hecho, se espera que para el 2050 las formaciones o los tipos vegetacionales más afectados van a ser el bosque caducifolio templado andino de Nothofagus plumilio lenga. Ahí el Nico nos proveyó una foto de bosques de lenga. También el bosque caducifolio mediterráneo costero, que actualmente, aparte de toda la expansión urbana, y sobre todo en la zona del Maule, Cauquenes, donde hay muchas plantaciones forestales que arrasaron también con millones de hectáreas de bosque nativo. También este tipo de bosque fue muy afectado, y bueno, ahí hay unas fotos de Nothofagus glauca, que es el gualo, que en la zona costera antes obviamente se extendían mucho más las formaciones y ahora están acotadas a laderas súper específicas, porque todo lo demás está rodeado de plantaciones de pino y de eucalipto. Exacto. Y el bosque espinoso mediterráneo interior, que bueno, a mí me tocó a principios de este año estar en Colina, y de hecho esas fotos son de ahí, y a mí casi me dio ataque cuando lo vi. Bueno, fue en verano, pero o sea, estaba todo seco, que lo único que tenía hoja eran los algarrobos, que es la foto de la izquierda, pero es impactante como si uno va al bosque y se fija, puede ver inmediatamente los efectos del cambio climático, y en este caso de la sequía en la zona central. O sea, esto estamos al lado de Santiago, y claro, uno ve las áreas verdes acá, que hay pastitos, que hay árboles verdes, pero cuando uno se va directamente al bosque, la situación es muy diferente. Absolutamente. Bueno, de hecho, el 72% de la superficie nacional tiene algún grado de sequía o de desertificación. O sea, realmente cuando se habla de que el problema ambiental más grave para Chile en estos próximos años va a ser el agua, es una realidad. Sí. Y ahí es donde es súper importante conectar todos estos elementos, porque el agua, para poder protegerla, para poder darle su mejor uso o purificarla lo mejor posible, los bosques también ahí cumplen un rol de regular napas subterráneas, de regular las aguas. Entonces ahí es donde tenemos que mirar todo como un gran ecosistema, no como elementos parcelados. Y eso es súper importante para poder proteger un poco nuestros ecosistemas naturales. Tal como tú decías, claro, se habla de que si estos grados de sequía y de olas de calor continúan, de aquí a los próximos años, el paisaje y las condiciones climáticas de Santiago, la región metropolitana, van a ser como las de La Serena. Y así es como la desertificación va a ir avanzando cada vez más hacia el sur. Y en ese sentido, no sé, yo trato de pensar en que vamos a poder darle una vuelta de tuerca a esto que se nos vino a una velocidad impresionante. Y crisis sanitarias como la que estamos viviendo hoy día son oportunidades para mirar de verdad lo que estamos haciendo y generar cambios trascendentales. De hecho, también he leído bastante últimamente que se dice que entre el 60 y 70% de estas enfermedades infecciosas, como lo que estamos viviendo con la pandemia, se deben a la pérdida de nuestra biodiversidad, porque en el fondo talan con los bosques nativos, talan con el hábitat natural de los lugares, y eso hace que se empiecen a transmitir infecciones por los animales. Infecciones, enfermedades que son de animales, pasan a los seres humanos. Y así es como finalmente se va generando un desgaste súper sistémico en todas las áreas. Entonces, también yo siento que esta pandemia o este problema sanitario es algo que también nos refleja este problema que estamos teniendo con nuestro medio ambiente y con nuestro hábitat. Sí, efectivamente, como que es difícil hablar, podríamos estar, no sé, 3 días hablando de todo lo que está conectado a los bosques, porque está el agua de por medio, y que en Chile es un bien actualmente escaso y prácticamente, o sea, súper privado. Por otro lado tenemos la pandemia que está rondando fuera de nuestras casas en este momento. Entonces
como que en verdad hay que darse un tiempo para reflexionar y pensar que, claro, el planeta es todo uno y nosotros somos parte de eso inclusive, entonces no podemos pretender solucionar una cosa sin pensar que va a haber un impacto en otra. Y bueno, también es súper importante recordar que Chile es uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Entonces tenemos, como tú decías, especies nativas que son originarias de esta zona geográfica y hay otras que no existen en otra parte del mundo, que es las que tenemos que proteger con más cuidado porque si se extinguen ya no las vamos a poder recuperar nunca más. Entonces, el ser un hotspot también es un riesgo, digamos así, para la biodiversidad del país, porque no están en ninguna otra parte. Entonces, tienen De hecho, tienen distintas cualidades que hacen que sean más vulnerables todavía a todos los efectos de la desertificación, de la degradación de los bosques y del cambio climático. exacto. De hecho, es tan real y relevante lo que tú planteas, Dani, que incluso en el mundo forestal se está hablando este último tiempo, por lo menos en esta zona centro, de tal vez no tanto plantar y plantar y plantar, sino que hacer un esfuerzo por recuperar las semillas, en el fondo recolectar las semillas de estas especies nativas para poder después generar este mismo material genético, para así asegurarnos de no perder la especie. Entonces Claro. yo creo que es algo que ya es el límite en el sentido de que ya es la última instancia de poder asegurar que perdure una especie en el tiempo. Exacto. Y en ese sentido yo creo que a mí también me gusta mucho hablar de un ejemplo que nosotros vivimos en la región del Maule, a raíz de esta misma de estas mismas reforestaciones que hemos hecho en el sector de Constitución, Santa Olga, qué sé yo. Tuvimos la oportunidad de hacer una plantación en el año 2017 con bosque nativo, pero productivo, que en el fondo ahí también hay un tema importante, que los bosques nativos, hay algunos que igual tienen un uso económico productivo, como es por ejemplo el quillay. Hicimos una plantación de 10 hectáreas de quillay que en estos 3 años ha crecido, pero así ya a un nivel impresionante, miden más de 1,5 metros los árboles. Los plantamos en lugares donde antes había pino y eucalipto, que se quemó, y que obviamente la universidad quiso hacer esta conversión a especies nativas. Y el quillay es un árbol que produce saponina, que es una materia prima que se usa mucho en el rubro de la cosmética y de los jabones, y también es el insumo básico para las abejas, para todo lo que es la apicultura. Entonces ahí nos damos cuenta en este paisaje donde tú bien decías, como el Maule, incluso Biobío, que es casi pura plantación de exóticos, que son especies productivas, pero entre medio se pueden ir generando, y esa es un poco la invitación, se pueden ir generando estos oasis de bosquecito nativo que efectivamente es como donde hay un humedal. Los humedales son una fuente de absorción de dióxido de carbono infinita que regulan un montón de otras consecuencias ecosistémicas en el entorno. Entonces, y eso es un poco lo que se habla en este rubro de las estrategias forestales mixtas. En el fondo, es imposible pensar que vamos a eliminar la industria forestal, y no es la idea. La industria forestal es una potencia económica muy grande para Chile, pero sí se puede combinar con estas estrategias forestales mixtas, insertando bosques nativos entre medio, corredores biológicos, etcétera, y así poder asegurar un poco consecuencias ambientales de un impacto no tan negativo. Claro, o sea, en el fondo que toda la producción sea lo más sustentable posible, que también eso ha sido un tema para el bosque nativo, porque siempre se trata de quitar, por ejemplo, los árboles más grandes que tienen mayor potencial maderero, y eso hace que la capacidad de regeneración disminuya y nunca ha sido muy bien manejado como el manejo productivo de los bosques nativos, que en este caso, por ejemplo, la plantación de quillay, en un par de años más va a tener un alto potencial que no solo es para extracción maderera, sino que para otros compuestos como la saponina, que
no recuerdo en este momento cómo se dice el término, cuando uno saca recursos del bosque que no son madera, sino que son como secundarios, no sé si es la verdad. Como no maderero, recursos no madereros, que hay que aprovechar y que igual hay varios estudios y varias experiencias, pero que no, como no es una cosa tan rápida, sino que hay que esperar que el bosque crezca, etc., no están muy divulgadas, digamos, en el ámbito forestal. Exacto. Ahora, hay que también ser orgullosos de lo que tenemos, y como país tenemos 14,7 millones de hectáreas de bosque nativo todavía. Y eso es un poco también lo que tenemos que valorar y cuidar, y que eso se mantenga. En el fondo, hoy día en la mañana leía una noticia que salía de que desde el año 1990, o sea, en los últimos 20 años, se han perdido 178 millones de hectáreas en el mundo. Es como la superficie de México. Si uno piensa en eso, chuta, y al mismo tiempo sabemos que el 80% de la biodiversidad del planeta está en los bosques, es como, no podemos permitir que se sigan consumiendo, ni por prácticas productivas, ni por mal manejo de incendios, ni por muchas otras razones que hacen que el bosque desaparezca. Y Chile es de los pocos países en el mundo que todavía tiene este nivel de biodiversidad y este pulmón verde maravilloso, que casi el 70% está dentro de la Patagonia. Entonces ahí es donde nosotros mismos, con proyectos como, con organizaciones como las de ustedes, o proyectos como los nuestros, es ir generando este llamado a la acción, al cuidado y a la valorización de nuestros recursos naturales, de lo que tenemos. Genial. Exacto. Susan, y ya metiéndonos en la dinámica o en la vida de la fundación, ¿qué nuevos proyectos tienen en mente? Cuéntanos algo de lo que se viene de la Fundación Reforestemos. Bueno, yo me imagino que a ustedes les pasó algo parecido, pero de marzo a la fecha hemos cambiado como 20 veces nuestra cartera. Mira, la verdad es que para nosotros el principal desafío ha sido poder ir amplificándonos a nivel geográfico. Si partimos trabajando con Aysén y Magallanes, luego poder abrirnos a la zona centro-sur, ya estamos en más de 9 regiones en el país. Y particularmente nuestros principales objetivos son aumentar la cantidad de jornadas de educación, poder llegar a la mayor cantidad de colegios vulnerables posible, poder convocar a la mayor cantidad de voluntariados posible, porque esto es algo que ustedes viven incluso más que uno, pero cuando recibimos voluntarios de todas partes de Chile que quieren ir a plantar, que quieren aportar, es impresionante cómo se genera una mística maravillosa, y son personas que pasan a ser como embajadores de la causa para siempre. Y en ese sentido, los voluntariados también son algo clave. Tenemos planificado actividades que obviamente quedaron ya para el próximo año por una cosa de seguridad, de autocuidado, de prioridad. ¿Sí? Hoy en día la prioridad de este año es cuidarnos todos y guardarnos y seguir trabajando como nunca. Nosotros igual seguimos plantando este año, pero estamos plantando solamente desde el punto de vista más técnico, que tiene que ver con contratistas, con reforestaciones masivas, que se van a hacer ahora en el Maule, en Biobío y en Patagonia. Tenemos una plantación súper importante ahora en la reserva de Coyhaique, que es una reserva que tiene principalmente pino. Tiene pino por la convicción que había en los 70, y ahora la misma CONAF está haciendo una conversión de eliminar pino, introducir nativo, y ahí vamos a plantar 12.000 especies. Y lo mismo en el Monumento Natural Dos Lagunas, también en la región de Aysén. Al mismo tiempo vamos a plantar en San Rosendo, que es una comuna maravillosa en el Biobío, que da al río Biobío. Vamos a plantar también, vamos a ampliar la extensión de Quillay en Pantanillo, y en el fondo, en términos colaborativos, colectivos, estamos dejando todo lo que son los voluntariados para principios del próximo año, y trabajos con los colegios también. En el fondo teníamos varios trabajos ya planificados con distintos colegios que hemos tenido que ir ajustando, y nuevos lanzamientos. Vamos a lanzar nuevas alianzas. Estamos viendo cosas muy interesantes en la región de los ríos y de los lagos, y ahí estamos también explorando un nuevo formato que tiene que ver con trabajar con privados, con propietarios privados que quieren hacer espacios de conservación dentro de sus
predios o terrenos que son bastante extensos. Y eso también es algo que es súper interesante porque es una tendencia que se ha dado mucho también en Europa, que tiene que ver con que todos los actores tenemos que colaborar. Y en el fondo, si yo tengo un campo, una estancia enorme en la región de los ríos, y quiero, en el fondo, asegurarme de que un sector va a seguir siendo nativo para siempre, prístino, poder plantar con ellos también. Perfecto. Y en este momento, desde nuestras casas, aquí en modo pandemia, ¿cómo podemos colaborar con la fundación? Dado que, bueno, todas las actividades como en terrenos han tenido que ser aplazadas, igual que para todos, pero de nuestras casas, ¿cómo podemos aportar y colaborar a que el trabajo siga desarrollándose? Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio web, nuestra plataforma, que es reforestemos.cl, y ahí se puede comprar un árbol. Valen 4.000 pesos y la gracia que tiene es que yo compro un árbol nativo y me llega un certificado digital a mi correo donde yo puedo ver las coordenadas exactas de dónde va a ser plantado ese árbol. Y esto se puede hacer de manera como súper entretenida porque uno puede armar también digitalmente o virtualmente un bosque, y yo puedo tener un bosque de los Scouts de Chile y cada Scout puede aportar su arbolito y así vamos creciendo como comunidad. Hay familias que tienen un bosque, nietos, mira. Esa te la vamos a cobrar, la ¿Ah? de tener un bosque de los Scouts. Yo creo que vamos Sí, a ponerle un nombrecito y... maravilloso, y en el fondo es un muy buen regalo, es súper bonito tenerlo uno también como sentir de que estamos aportando. Eso por un lado. Y por otro lado, participando, nosotros, bueno, hemos tratado de hacer cosas con la comunidad a través de redes sociales, tener distintos espacios de reflexión como estos, poder mostrarles videos bonitos, tratar de llevarle la naturaleza a la gente a sus casas, porque finalmente lo necesitamos, todos necesitamos, y lo hablábamos antes con Ana María antes de partir, que todos los que trabajamos en esto, el terreno se echa de menos de una manera, pero así no se puede, uno no sabe cómo expresarlo, porque en realidad uno está acostumbrado a estar en terreno, a estar en contacto con la naturaleza. Así que en ese sentido nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo grande de poder compartir imágenes bonitas, videos, y yo creo que todas las personas que están escuchándonos, claro, en el fondo, tenernos en la mira, ir siguiendo las actividades, apenas levantemos el nuevo proceso de inscripción de voluntarios, felices que nos acompañen. Yo creo que la esencia de ustedes, los scouts, es maravillosa, es de una fuerza, una energía espectacular, y eso es lo que se necesita en terreno y también en el mundo online, en el fondo de generar espacios de conversación, compartir mensajes importantes, y bueno, y si se puede aportar con un arbolito, qué mejor. Sí, de hecho... Dani. Que a mí, para cumpleaños, un amigo me regaló un árbol de Fundación Reforestemos, así que planté, porque no sé si todavía está plantada mi lenga, y tengo las coordenadas, así que tengo pendiente para cuando vamos a salir ir a la Patagonia a ver si está la lenga plantada. Maravilloso. Sí, yo también he regalado árboles a través de la fundación y sorprende, porque al que le llega el regalo no lo había visto antes y lo encontraban muy entretenido. Sí, sí. Bueno, de hecho, por eso también desde el mundo más de las empresas hay clínicas que regalan arbolitos a las guaguas que nacen, o también el tema de las condolencias es algo que ha tenido como súper buen resultado, porque en el fondo, claro, al perder una vida, qué mejor que poder regalar algo de vida dentro de la pena, y eso es un poco lo que nos mueve finalmente. Claro. Nico, no sé si tú nos quieres ilustrar con algunas recomendaciones que podemos tener nosotros para aportar un poquito al ODS y tener algunas precauciones para mantener estos bosques, como decíamos, y poder ir ampliando los trabajos como los de la Fundación. Sí, o sea, yo creo que lo primero es, bueno, estuve anotando varias ideas fuerzas respecto a lo que estuvimos conversando durante este en vivo, y bueno, me quedo primero con el tema de la importancia de los servicios ecosistémicos y sobre todo el bosque nativo, cómo las especies nativas toman relevancia en este aspecto. Por otra parte, también el hacer frente a estos problemas, el hacerse parte de las soluciones también, que es un poco el llamado que hacemos
desde el movimiento Scout a tomar estas problemáticas y hacernos parte también de la construcción de un mundo mejor. Y sobre todo, y ahí me quiero detener un poco en cómo hacer parte también a las comunidades. Nosotros no sacamos nada con estar como separados o individualizados, sino que incorporar en estos proyectos de acción a las comunidades y hacerlas parte también de este quehacer. Me quedo también con esto que hablábamos un poco de compatibilizar los aspectos productivos con los aspectos ecológicos. O sea, creo que es importante que podamos ir viendo y podamos ir proyectando un país en donde podamos ir compatibilizando mejor estos dos aspectos. Y nada, o sea, los desafíos son gigantes, creo que hay un montón de cosas por hacer y en ese mismo sentido me gustaría como preguntarte, ¿cómo crees tú que nosotros como Scout podríamos aportar también a la causa? A esta causa de pensar en un país mucho más sustentable y mucho más cercano también a este tipo de ecosistemas. Uy, yo creo que pueden ayudar de infinitas formas. Por un lado, en términos como de acción, de actuar, es acompañarnos a los terrenos, a los voluntariados, que hay mucho trabajo por hacer, desde plantar, desde hacer cercos, limpiar, despejar. La verdad es que el nivel de basural que uno se encuentra dentro de los bosques, uno no se lo podría imaginar, digamos, la falta como de cuidado y de cariño que hay con nuestro entorno. En ese sentido podemos hacer un sinfín de actividades. Y también creo que tal vez tenerlo dentro como de sus lineamientos de contenido, con los que ustedes hacen charlas o capacitan a los nuevos scouts o lo que se conversan en las reuniones, no sé si son anuales, semestrales, en el fondo insertar el tema medio ambiente, insertarlo como una práctica obligada, así igual como ustedes tienen cosas súper claras en términos de motivación, de liderazgo, de responsabilidad, de disciplina, que una de ellas sea ser amigables con el medio ambiente, cuidarlo, protegerlo. Ustedes, en el fondo, yo siento que los scouts tienen ahí un montón de importancia porque van mucho terreno y llegan a lugares donde no todos llegan y se reparten por todas partes del país y tienen contacto con todos estos, con todos sus scouts a nivel mundial. En el fondo, yo creo que es como, claro, como cuando cada uno tiene la conciencia de recoger una mugre de la playa, es lo mismo, en el fondo que estemos todos como en ese set mental con nuestros bosques. Es parte de las acciones que estamos haciendo con esta priorización en la Agenda 2030 del ODS. Estamos poniendo como en primera plana, en vivo, en todas las redes de nuestra asociación, estamos poniendo el tema, por nuestra parte, de nuestro eje de planeta, el tema del cuidado ambiental, de los ecosistemas terrestres, de la vida submarina, del consumo responsable, el cuidado del agua. Estamos en temas como metiéndonos más fuerte con esto, porque era algo que teníamos el debe desde nuestra asociación. Maravilloso, los felicito, muy importante. Ya, chicos, yo creo que estamos terminando en el día de hoy, súper contentos de haberte tenido, Susan. Yo creo que tenemos muchas cosas que seguir trabajando entre la asociación y la fundación. Yo creo que podemos seguir siendo muy buenos amigos entre nuestras dos instituciones. Nosotros tenemos jóvenes, guías y scouts en todo el país que están como buscando muchas veces cosas para hacer, así que yo creo que saliendo del modo COVID, del modo cuarentena, yo creo que vamos a tener como buenas noticias de que podemos trabajar muchas veces juntos. Espectacular. Más que feliz. Sí. Anita. Hoy muchas gracias, Susan, por toda esta hora. Es increíble todo. Les agradecemos los comentarios que nos han dejado nuestras hermanas y hermanos Scout en el chat del foro. Y una última pregunta, Susan. La Agenda 2030 es un sueño mundial. Es cómo queremos llegar al 2030 desde muchos aspectos, desde lo tecnológico, lo humano. Y tú, Susan, ¿cómo te imaginas tú el 2030? ¿Cuál es esta invitación? Si pudieras soñar, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que ahí
Yo fíjate que me imagino que van a haber cambios súper estructurales. Yo creo que definitivamente van a haber cambios sociales. Yo espero que haya un impacto de reducción en la pobreza, en la igualdad de oportunidades, y en lo que tiene que ver con, por lo menos en lo que yo trabajo día a día, que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático. Yo espero que de verdad hayan políticas públicas mucho más amigables con lo que necesitamos respecto a nuestros recursos naturales. Que no sigamos abusando de ellos ni asumiendo que se van a reproducir igual porque hay una fatiga de materiales evidente. Así que yo creo que ahí la misma naturaleza, el planeta se ha encargado de mostrarnos cada vez que vemos estas tragedias ecológicas, son un síntoma. Y yo espero yo creo que la Agenda 2030 se nos viene un poquito encima. Yo creo que viene 10 años, pasan así. Así que yo espero que por lo menos se haya cumplido por lo menos un 60% de las metas. Es parte del llamado que tenemos de ponernos a acción, así como ahora ya es urgente ponernos a trabajar por el cuidado del medio ambiente y también por todo lo que implica la Agenda 2030. Pero gracias, Susan, por el mensaje. Yo creo que vamos a seguir trabajando juntos, yo eso no lo dudo. Desde el Eje Planeta, yo creo que como coordinador del Eje, muy contento de haber tenido la participación de ustedes, así que muchas gracias. Yo creo un aplauso virtual para ustedes en representación de la Fundación. Y sí, yo creo que también hay que invitar a los chicos que nos están viendo, a todos los animadores adultos que estén, que puedan también seguir las redes sociales de la Fundación para que se enteren más de lo que están haciendo. Visiten la página web, denle una vuelta quizá al tema de regalar un árbol, que es muy entretenido. Ahí volvió la Anita. Pero muchas gracias por también lo que están haciendo como fundación. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y tal como tú decías, todos invitados a seguirnos en @reforestemos, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, Twitter, y a comprar un arbolito. Si todos tenemos que poder aportar desde nuestra vereda. Sí, muchas gracias por la invitación, cuando quieran. Muchas gracias. Les doy un último mensaje que nuestros amigos de Camping Scout recuerden que tienen su página web disponible para hacer compras y están haciendo repartos, hacen los envíos sin ningún problema. Visiten también su página web para que puedan, si necesitan algo de camping, puedan adquirirlo a través de su página web. ¿Ya? Anita, si quieres, tú vas a dar el cierre. No te escucho. No te escuchamos, Anita. Muchas gracias, Nico, Dani, muchas gracias, Francisco, y sobre todo Susan, por acompañarnos, por abrirnos la fundación. Sabemos que este mundo es distinto, pero es mejor si lo hacemos entre todos juntos. Así que gracias por esta oportunidad, esperamos reencontrarnos durante el año. Y muchas gracias, amigas y amigos, los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes de ODS. No lo olviden, cada martes desde las 7 de la tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Oh. Chao. Cuídense. Allá tierra el fuego. Sí.